Inconforme, Martínez Valero va a la sala superior, que es la instancia, y aquí vale la pena señalarlo, en el INE resuelve la comisión de quejas y denuncias sobre la adopción de medidas cautelares, sí o no, y si se impugna ante la sala superior. Y la sala superior, en una práctica que yo no comparto, que es que en realidad muchas de estas medidas cautelares son atendidas, o prácticamente todas son atendidas de manera, digamos, en sesiones privadas, lo que resuelve es que no tiene razón Martínez Valero y que, por lo tanto, confirma las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral en su comisión de quejas y denuncias, por lo que hace específicamente a las medidas cautelares. Es decir, a estas medidas momentáneas preventivas que intenta impugnar. Y uno de los argumentos de Martínez Valero en esa segunda, en ese recurso que interpone ante la sala superior, es que el INE no investigó con suficiencia el tema de calumnia que también ella denunció. Es decir, ella decía, yo he sido objeto de violencia política de género y he sido objeto también de calumnia, ¿no? Y efectivamente, digamos, el INE no hace un análisis exhaustivo sobre la calumnia, entre otras cosas, Carmen, por una jurisprudencia que el tribunal también ha emitido respecto del tema del periodismo y de las personas que se dedican, nos dedicamos al periodismo, y que está publicada desde el año pasado y que tiene como antecedente muchísimos casos para llegar a hacer esta jurisprudencia en donde se señala, Carmen, una cosa que vale la pena que se conozca en el espacio público. Las personas periodistas no son objeto de sanción por la vía de calumnia en materia electoral. Es decir, una persona periodista haciendo un ejercicio periodístico como, o sea, como periodista, no hablamos como una persona que está en otras actividades, sino en su tarea en materia electoral, no debe ser reconocida como un sujeto, digamos, obligado desde la perspectiva de la calumnia, porque eso sería inhibitorio del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión en un país cuyas características, en términos de fortalecer la democracia, tienen que ver con la información, con la libertad de expresión, de opinión de los medios de comunicación y del trabajo de las y los periodistas. Por lo tanto, el tribunal le responde a esta persona, a Dora la transformadora, la censuradora o Martínez Valero, como se quiera señalar, que no ha lugar su pretensión. Ya quedó claro que de violencia política de género no hay elementos para señalar que el trabajo periodístico tenga que ver con eso y que tampoco tiene que ver con calumnia, entre otras cosas porque el trabajo periodístico debe estar ampliamente protegido y tiene una protección mayor por la importancia que tiene en el espacio público, Carmen, ¿no? Todo esto es con relación y es un asunto definitivo y concluido en términos, digamos, de la medida cautelar. Y esto queda de este modo. Sin embargo, ahora sabemos, por ejemplo, con el caso de Laisha Wilkins, que Laisha está siendo citada a un juicio, ¿no? Por una cosa que ya resulta, digamos, o sea, André Breton se quedaría perplejo, ¿no? El surrealismo mexicano, o sea, porque dice Dora la censuradora, ja, 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 y usted es llamado a juicio, ¿no? Para preguntarle, entre otras cosas, quién le pagó la risa, ¿no? Si alguien se la pagó, si un partido político le pidió que lo hiciera, ¿no? Porque los argumentos a partir de los cuales se establece esta queja son, Carmen, en mi opinión, verdaderamente irrisorios, ¿no? Y yo creo que existe una confusión en lo que ayer declaraba Laisha, porque quien hace la investigación en materia electoral desde el 2014 para acá, la investigación la hace el INE. Por lo tanto, quien está requiriendo a Laisha Wilkins, o debe estar requiriendo conforme a un proceso normal, es, en todo caso, la propia unidad técnica de lo contencioso en el Instituto Nacional Electoral.
Una vez que la unidad técnica de lo contencioso termine la investigación, y aquí ya no estamos en la medida cautelar, sino en el fondo del asunto, o sea, en la resolución de fondo, irá a una sala, que es la sala especializada, hay que ver cuál es el estado procesal en este momento. Me llama la atención, no sé si la unidad ha requerido a Aristegui Noticias o no, es una cosa que hay que tener en No que yo cuenta. tenga noticia. Bueno, pues veremos, no conocemos el estado procesal. Si ocurriera, pues tendría que saberlo, desde luego. No Esto tengo es noticia. correcto, es correcto, por si la unidad técnica va a dar entrada a un asunto tan absurdo como este, ¿no? Ya llama mucho la atención. Bueno, cuando termine la investigación, la unidad técnica de la contencioso remitirá a la sala regional especializada, no a la superior, para que ahí se termine de resolver el fondo. Si alguna de las partes, después de esa resolución, estuviera inconforme, puede recurrir a la sala superior para que revise la actuación de la sala regional. Este es el procedimiento normal que se debería estar viviendo en un procedimiento como el que hablamos. Me llama mucho la atención y llama mucho la atención en el espacio público, Carmen, varias resoluciones que resultan absurdas por parte de tribunales electorales y de otros asuntos. Y llama mucho la atención el asunto de Laisha Wilkins, porque ya te digo, o sea, iniciar una investigación porque una persona sonríe a propósito de una nota periodística es verdaderamente surrealista. Eh, Hacer uso de recursos públicos como representa el hacer una investigación, eso no es exhaustividad. Esto es falta de criterio o Carmen, una intencionalidad dolosa de molestia a una persona que además hace periodismo, es ciudadana, es activista, es actriz, etcétera, ¿no? Que tiene todos los visos de ser absurda. Hay criterios para que la propia autoridad no actúe de este modo y lo que se vive o se comenta en redes sociales, me parece que hacía falta aclarar de qué se está tratando todo este tema y estar absolutamente pendientes, Carmen, de qué es lo que habrá de ocurrir. Porque junto a este tema, hemos visto otro, resuelto este sí ya por la sala superior, este sí ya en definitiva, sobre una ciudadana que se atrevió, fíjate nomás, y que ha sido sancionada, se atrevió a cuestionar nepotismo por parte de quien es la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, diputada entonces local en Sonora por el PT y ahora era en ese momento la candidata a federal, señalando esta persona, esta persona tuitera, una persona que no tiene presencia pública, que había habido nepotismo en la construcción de la candidatura de esta persona. Bueno, hoy que una mujer acuse de nepotismo en favor de otra mujer es considerado un asunto de violencia política de género, Carmen. Y a esta persona se le ha impuesto no solamente una sanción económica, sino 30 días de disculpa pública.